Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último episodio de la saga Rumbo a Albania. Como recordaréis, en el último episodio comenzamos nuestro viaje de regreso. Es difícil dejar atrás paisajes tan increíbles como estos. Pero aún nos quedaban muchas cosas por ver, miles de kilómetros por recorrer y poco tiempo. De todos los países que recorrimos en este viaje, sin duda Montenegro es el que más me ha sorprendido. Para atravesarlo, elegimos una carretera de montaña realmente divertida y con grandes vistas, por donde pasamos a Bosnia-Herzegovina. Estos pequeños puestos fronterizos son una maravilla para el motero, sin duda la mejor elección. Es bueno revisar la documentación cuando te la devuelven. Asegúrate que no te falta nada. A medida que avanzamos hacia el norte, la temperatura empezó a descender. De los 40 grados centígrados de Albania, pasamos a unos 35 grados. Parece poca cosa, pero ese pequeño descenso nos dio la vida. En Bosnia-Herzegovina le dimos caña a las motos. Atravesamos Mostar y seguimos el cauce del río Neretva rumbo noreste. Esta carretera es muy bonita, pero ya la hicimos en el trayecto de ida, así que buscamos una variante para llegar a la frontera con Croacia. En estos casos el problema es siempre el mismo. En los mapas hay un número muy limitado de carreteras y si quieres algo diferente y más divertido, tienes que salir del asfalto. Este carril no tiene ninguna complicación, aunque por momentos se estrecha bastante. Siguiéndolo, acabamos en la parte bosnia del aeropuerto de Celjava. Acordaos que ya lo vimos en el primer episodio de este viaje. Cuando vimos la barrera, nos dimos cuenta que estábamos en la misma frontera. Y claro, no da plan de entrar ilegalmente en el país. En algún punto nos habíamos confundido. Y para llegar al camino correcto, el GPS nos metió en un pequeño lío. Toda esta zona está minada y es muy peligroso salir del asfalto. Si lo haces, debes tener mucho cuidado para no salirte de las marcas de neumáticos bajo ninguna circunstancia. Afortunadamente encontramos el camino correcto y llegamos al puesto fronterizo. En esta ocasión atravesamos Croacia por su parte más estrecha, pero quisimos parar en Karlovac.
Visitar este tipo de museos siempre resulta interesante porque te hace reflexionar sobre la grandeza y la miseria del ser humano. Desgraciadamente, romper, dividir, destruir es muy fácil, pero siempre deja secuelas. En un día dejamos Bosnia y Herzegovina y atravesamos Croacia y Eslovenia, llegando a Austria. Allí teníamos una visita pendiente, la montaña más alta de Austria, el Großglockner. Esta montaña es tan alta que tiene su propio clima y conforme íbamos subiendo se iba complicando. Para hacer el tramo final del puerto hay que pagar un peaje de 28 euros por moto. La verdad es que me pareció una auténtica burrada, pero si quieres subir no tienes más remedio, hay que soltar la pasta. Lo que empezó como 4 gotas se transformó en una lluvia realmente intensa. Pero bueno, después de aquella tormenta tan tremenda que nos cayó en Albania, esta ya parecía poca cosa. Además, el asfalto austriaco agarra realmente bien. Aunque para llegar al punto más alto hay que hacer un tramo adoquinado, con el que hay que tener mucho más tacto. Como el tiempo no acompañaba, no nos entretuvimos mucho. Un cafelote calentito y de nuevo en marcha. Austria me encanta, pero no hay manera de pasar un día sin que llueva, aunque con todo tuvimos suerte, porque el agua se quedó en la montaña y enseguida entramos en Alemania. La autobahn es una pasada. Siempre me resulta divertido ver cómo desaparece el límite de velocidad en el GPS. En la autobahn los kilómetros pasan rápido y aunque con los neumáticos de tacos no podíamos correr mucho, enseguida llegamos a Passau, una ciudad realmente bonita hermanada con Málaga. Y así, en un suspiro, estábamos en Chequia. Oye Paco, ¿dónde estamos? República Checa, tío. Prácticamente como en casa ya. Ya estamos como en casa, efectivamente. Ahora ya solo nos quedaba cargar las motos, pero con las jaulas de motobox esto es realmente fácil y rápido, porque son tan anchas que no hace falta ni quitar las maletas. Aquí le he metido el casco, la chaqueta, las protecciones, las botas y va todo integrado perfectamente en la moto, así da gusto. Muy bien, realmente bien. Después de 4.000 kilómetros de aventuras, lo último que queríamos es hacer otros 2.500 kilómetros de autopistas para llegar a casa. Sin duda, este sistema de transporte de motos es una auténtica pasada. El final de un viaje, para mí, siempre es motivo de alegría,
pues te permite soñar con nuevos proyectos. En esta ocasión nos enfrentamos a grandes desafíos y siempre los superamos porque logramos formar un gran equipo. Gracias amigos, nos vemos muy pronto.